De las imperfecciones acerca de la gula espiritual. 1. Acerca del cuarto vicio, que es gula espiritual, hay mucho que decir, porque apenas hay uno de estos principiantes que por bien que proceda, no caiga en algo de las muchas imperfecciones que acerca de este vicio les nacen. A estos principiantes por medio del sabor que hallan a los principios en los ejercicios espirituales. Porque muchos de estos, engolosinados con el sabor y gusto que hallan en los tales ejercicios, procuran más el sabor del espíritu que la pureza y discreción de él, que es lo que Dios mira y acepta en todo el camino espiritual. Por lo cual, demás de las imperfecciones que tienen en pretender estos sabores, la golosina que ya tienen les hace salir mucho del pie a la mano, pasando de los límites del medio en que consisten y se granjean las virtudes. Porque atraídos del gusto que allí hallan, algunos se matan a penitencias y otros se debilitan con ayunos, haciendo más de lo que su flaqueza sufre sin orden y consejo, antes procuran hurtar el cuerpo a quien deben obedecer en lo tal, y aún algunos se atreven a hacerlo aunque les han mandado lo contrario. 2. Estos son imperfectísimos, gente sin razón, que posponen la sujeción y obediencia, que es penitencia de razón y discreción. Y por eso es para Dios más acepto y gustoso sacrificio que todos los demás a la penitencia corporal, que dejada esta otra parte, no es más que penitencia de bestias. A que también, como bestias se mueven por el apetito y gusto que allí hallan. En lo cual por cuanto todos los extremos son viciosos. Y en esta manera de proceder estos hacen su voluntad, antes van creciendo en vicios que en virtudes, porque, por lo menos, ya en esta manera adquieren gula espiritual y soberbia, pues no va en obediencia lo que hacen. Y tanto empuja el demonio a muchos de estos, atizándoles esta gula por gustos y apetitos que les acrecienta, que ya que más no pueden o mudan o añaden o varían lo que les mandan, porque les es haceda toda obediencia. Acerca de esto, en lo cual algunos llegan a tanto mal, que, por el mismo caso, que van por obediencia a los tales ejercicios, se les quita la gana y devoción de hacerlos, porque sola su gana y gusto es hacer lo que les mueve, todo lo cual, por ventura les valiera más no hacerlo. 3. Veréis a muchos de estos muy porfiados con sus maestros espirituales. Porque les concedan lo que quieren, y allá medio por fuerza lo sacan, y si no, se entristecen como niños y andan de mala gana. Y les parece que no sirven a Dios cuando no los dejan hacer lo que querrían. ¿Por qué? Como andan arrimados al gusto y voluntad propia, y esto tienen por su Dios. Luego que se lo quitan y les quieren poner en voluntad de Dios, se entristecen y aflojan y faltan. Piensan estos que el gustar ellos y estar satisfechos, es servir a Dios y satisfacerle. 4. Hay también otros que por esta golosina tienen tan poco conocida su bajeza y propia miseria y tan echado aparte el amoroso temor y respeto que deben a la grandeza de Dios, que no dudan de porfiar mucho con sus confesores sobre que les dejen comulgar muchas veces. Y lo peor es que muchas veces se atreven a comulgar sin licencia y parecer del ministro y despensero de Cristo solo por su parecer, y le procuran encubrir la verdad. Y a esta causa con ojo de ir comulgando, hacen como quiera las confesiones,
teniendo más codicia en comer que en comer limpia y perfectamente como quiera que fuera más sano y santo tener la inclinación contraria, rogando a sus confesores que no les manden llegar tan a menudo, aunque entre lo uno y lo otro mejor es la resignación humilde. Pero los demás atrevimientos cosa es para grande mal y castigo de ellos sobre tal temeridad. 5. Estos en comulgando. Todo se les va en procurar algún sentimiento y gusto. Más que en reverenciar y alabar en sí con humildad a Dios, y de tal manera se apropian a esto que, cuando no han sacado algún gusto o sentimiento sensible, piensan que no han hecho nada, lo cual es juzgar muy bajamente de Dios, no entendiendo que el menor de los provechos que hace este santísimo sacramento es el que toca al sentido, porque mayor es el invisible de la gracia que da, porque pongan en él los ojos de la fe quita Dios muchas veces. Es otros gustos y sabores sensibles. Y así quieren sentir a Dios y gustarle como si fuese comprensible y accesible no solo en este sino también en los demás ejercicios espirituales. Todo lo cual es muy grande imperfección y muy contra la condición de Dios, porque es impureza en la fe. 6. Lo mismo tienen estos en la oración que ejercitan. Que piensan que todo el negocio de ella está en hallar gusto y devoción sensible, y procuran sacarle, como dicen, a fuerza de brazos, cansando y fatigando las potencias y la cabeza, y, cuando no han hallado el tal gusto, se desconsuelan mucho, pensando que no han hecho nada. Y por esta pretensión pierden la verdadera devoción y espíritu. ¿Qué consiste? En perseverar allí con paciencia y humildad, desconfiando de sí, solo por agradar a Dios. A esta causa, cuando no han hallado una vez sabor en este otro ejercicio, tienen mucha desgana y repugnancia de volver a él, y a veces lo dejan, que en fin son, como habemos dicho, semejantes a los niños, que no se mueven ni obran por razón, sino por el gusto. Todo se les va a estos en buscar gusto y consuelo de espíritu, y por esto nunca se hartan de leer libros, y ahora toman una meditación, ahora otra, andando a caza de este gusto con las cosas de Dios, a los cuales les niega Dios muy justa, discreta y amorosamente, porque si esto no fuese, crecerían por esta gula y golosina espiritual en males sin cuento. Por lo cual conviene mucho a estos entrar en la noche oscura que habemos de dar para que se purguen de estas niñerías. 7. Estos que así están inclinados a estos gustos también tienen otra imperfección muy grande. Y es que son muy flojos y remisos en ir por él camino áspero de la cruz, porque el alma que se da al sabor, naturalmente le da en rostro todo sin sabor de negación propia. 8. Tienen estos otras muchas imperfecciones que de aquí les nacen, las cuales el Señor a tiempos les cura con tentaciones, sequedades y otros trabajos que todo es parte de la noche oscura, de las cuales, por no me alargar, no quiero tratar aquí más, sino solo decir que la sobriedad y templanza espiritual lleva otro tempel muy diferente de mortificación, temor y sujeción en todas sus cosas, echando de ver que no está la perfección y valor de las cosas en la multitud y gusto de las obras, sino en saberse negar a sí mismo en ellas, lo cual ellos han de procurar hacer cuanto pudieren de su parte, hasta que Dios quiera purificarlos de hecho, entrándolos en la noche oscura,
a la cual por llegar me voy dando priesa con estas imperfecciones. De las imperfecciones acerca de la envidia y acidia espiritual. 1. Acerca también de los otros dos vicios, que son envidia y acidia espiritual, no dejan estos principiantes de tener hartas imperfecciones. Porque acerca de la envidia muchos de estos suelen tener movimientos de pesarles del bien espiritual de los otros, dándoles alguna pena sensible que les lleven ventaja en este camino, y no querrían verlos alabar, porque se entristecen de las virtudes ajenas. Y a veces no lo pueden sufrir sin decir ellos lo contrario, deshaciendo aquellas alabanzas como pueden, y les crece, como dicen, el ojo. No hacerse con ellos otro tanto, porque querrían ellos ser preferidos en todo. Todo lo cual es muy contrario a la caridad, la cual, como dice San Pablo 1. Sioar 13:6 se goza de la verdad, y si alguna envidia tiene, es envidia santa, pesándole de no tener las virtudes del otro con gozo de que el otro las tenga. Y holgándose de que todos le lleven la ventaja porque sirvan a Dios, ya que él está tan falto en ello. 2. También acerca de la acidia espiritual. Suelen tener tedio en las cosas que son más espirituales y huyen de ellas, como son aquellas que contradicen al gusto sensible, porque como ellos están tan saboreados en las cosas espirituales, en no hallando sabor en ellas las fastidian. ¿Por qué? Si una vez no hallaron en la oración la satisfacción que pedía su gusto, porque en fin conviene que se le quite Dios para probarlos, no querrían volver a ella, o a veces la dejan o van de mala gana. Y así, por esta acidia, posponen el camino de perfección, que es el de la negación de su voluntad y gusto por Dios, al gusto y sabor de su voluntad, a la cual en esta manera andan ellos por satisfacer más que a la de Dios. 3. Y muchos de estos querrían que quisiese Dios lo que ellos quieren, y se entristecen de querer lo que quiere Dios, con repugnancia de acomodar su voluntad a la de Dios. De donde les nace que muchas veces en lo que ellos no hallan su voluntad y gusto piensen que no es voluntad de Dios, y que por el contrario cuando ellos se satisfacen, crean que Dios se satisface midiendo a Dios consigo y no a sí mismos con Dios, siendo muy al contrario lo que Él mismo enseñó en el Evangelio, Mt. 16:25. Diciendo que el que perdiese su voluntad por Él, ese la ganaría, el que la quisiese ganar, ese la perdería. 4. Estos también tienen tedio cuando les mandan lo que no tiene gusto para ellos. Estos porque se andan al regalo y sabor del Espíritu. Son muy flojos para la fortaleza y trabajo de perfección, hechos semejantes a los que se crían en regalo, que huyen con tristeza de toda cosa áspera, y oféndense de la cruz, en que están los deleites del Espíritu, y en las cosas más espirituales más tedio tienen, porque como ellos pretenden andar en las cosas espirituales a sus anchuras y gusto de su voluntad, háceles gran tristeza y repugnancia entrar por el camino estrecho que dice Cristo, Mt. 7:14 de la vida. 5. Estas imperfecciones baste aquí haber referido de las muchas en que viven los de este primer estado de principiantes, para que se vea cuánta sea la necesidad que tienen de que Dios los ponga en estado de aprovechados que se hace entrándolos en la noche oscura que ahora decimos donde
destetándolos Dios de los pechos de estos gustos y sabores en puras sequedades y tinieblas interiores, les quita todas estas impertinencias y niñerías, y hace ganar las virtudes por medios muy diferentes. ¿Por qué? Por más que el principiante en mortificar en sí se ejercite todas sus acciones y pasiones nunca del todo, ni con mucho. Puede hasta que Dios lo hace pasivamente por medio de la purgación de la dicha noche, en la cual para hablar algo que sea en su provecho, sea Dios servido darme su divina luz. Porque es bien menester en noche tan oscura y materia tan dificultosa para ser hablada y recitada. Es pues el verso, en una noche oscura. En que se declara el primer verso de la primera canción y se comienza a explicar esta noche oscura. 1. Esta noche que decimos ser la contemplación. 2 maneras de tinieblas. Causa en los espirituales o purgaciones, según las dos partes del hombre conviene a saber, sensitiva y espiritual. Y así, la una noche o purgación será sensitiva, con que se purga el alma, según el sentido acomodándolo al espíritu, y la otra es noche o purgación espiritual con que se purga y desnuda el alma según el espíritu, acomodándole y disponiéndole para la unión de amor con Dios. La sensitiva es común y que acaece a muchos, y estos son los principiantes de la cual trataremos primero. La espiritual es de muy pocos, y estos ya de los ejercitados y aprovechados, de que trataremos después. 2. La primera purgación o noche es amarga y terrible para el sentido como ahora diremos. La segunda no tiene comparación, porque es horrenda y espantable para el espíritu como luego diremos. Y porque en orden es primero y acaece primero la sensitiva. De ella con brevedad diremos alguna cosa primero porque de ella como cosa más común, se hallan más cosas escritas. Por pasar a tratar más de propósito de la noche espiritual haber de ella muy poco lenguaje, así de plática como de escritura, y aun de experiencia muy poco. 3. Pues, como el estilo que llevan los principiantes en el camino de Dios es bajo y que frisa mucho con su propio amor y gusto, como arriba queda dado a entender, queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo modo de amor a más alto grado de amor de Dios y librarlos de bajo ejercicio del sentido y discurso, con que tan tasadamente y con tantos inconvenientes, como habemos dicho, andan buscando a Dios, y ponerlos en el ejercicio de espíritu, en que más abundantemente y más libres de imperfecciones pueden comunicarse con Dios, ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la virtud, perseverando en meditación y oración, en que con el sabor y gusto que allí han hallado se han desaficionado de las cosas del mundo y cobrado algunas espirituales fuerzas en Dios, con que tienen algo refrenados los apetitos de las criaturas, con que podrán sufrir por Dios un poco de carga y sequedad sin volver atrás al mejor tiempo cuando más a sabor y gusto andan en estos ejercicios espirituales y cuando más claro a su parecer les luce el sol de los divinos favores. Oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gustando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían, porque como eran flacos y tiernos, no había puerta cerrada para estos, como dice San Juan en el Apocalipsis 3, copyright. Y así
Los deja tan a oscuras que no saben dónde ir con el sentido de la imaginación y el discurso. Porque no pueden dar un paso en meditar como antes solían, ha negado ya el sentido interior en estas noches. Y déjalos tan secas que no solo no hayan jugo y gusto en las cosas espirituales y buenos ejercicios en que solían ellos hallar sus deleites y gustos, mas en lugar de esto, hallan por el contrario sinsabor y amargura en las dichas cosas, porque, como he dicho, sintiéndolos ya Dios aquí algo crecidillos. Para que se fortalezcan y salgan de mantillas los desarrima del dulce pecho y, abajándolos de sus brazos, los beza a andar por sus pies. En lo cual sienten ellos gran novedad porque se les ha vuelto todo al revés. 4. Esto a la gente recogida comúnmente acaece más en breve después que comienzan que a los demás. Por cuanto están más libres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto los apetitos de las cosas del siglo. ¿Qué es lo que se requiere para comenzar a entrar en esta dichosa noche del sentido? Ordinariamente no pasa mucho tiempo después que comienzan en entrar en esta noche del sentido, y todos los más entran en ella porque comúnmente les verán caer en estas sequedades. 5. De esta manera de purgación sensitiva por ser tan común. Podríamos traer aquí grande número de autoridades de la Escritura divina, donde a cada paso, particularmente en los Salmos y en los Profetas, se hallan muchas. Por tanto, no quiero en esto gastar tiempo porque el que allí no las supiere mirar, bastarle a la común experiencia que de ella se tiene.